las demás leyes ordinarias tributarias, ley del IVA, ley del ICR, ley del ISO, etcétera. Entonces se va a venir a complementar, establece considerando, el único considerando, con el código tributario. ¿Correcto? Lo vamos a utilizar en forma supletoria. Por tanto, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los incisos A y C del artículo 171 de la Constitución Política de la República, decreta. Acordemos que el artículo 171 habla de otras atribuciones del Congreso de la República. En la literal C habla que el Congreso de la República puede aprobar leyes tributarias, impuestos ordinarios, extraordinarios, y en la literal A establece que el Congreso de la República puede crear decretos, algo así dice. Y decreta ley del impuesto del timbre fiscal y de papel sellado especial para protocolo. Indicamos en la primera clase, la semana pasada, de que el papel sellado especial para protocolo es el papel de trabajo ¿de quién dijimos? De los abogados, Lick. Muy bien, de los notarios. Ellos son abogados para litigar en los juzgados y notarios para hacer escritos, para hacer notas. ¿Ok? El título 1 habla del impuesto, del timbre, su objeto, sujeto y sus tarifas. Impuesto. Del impuesto documentario. Se establece un impuesto de timbre fiscal y papel sellado especial para protocolos sobre los documentos que contienen los actos y contratos que se expresan en esta ley. Ojo. Este impuesto es para y exclusivamente documentos. Cualquier documento que nos llegue a la mano debe de tener timbres fiscales. Ojo, hay excepciones. Vamos a llegar a esas excepciones. Pero mentalmente ahorita va para todo documento. ¿Ok? Documentos, objeto de impuesto. Están afectos los documentos que contengan actos y contratos siguientes, de contratos civiles y mercantiles. ¿Se dan cuenta de qué rama del derecho estamos hablando? Privado. Ok, estamos hablando del derecho privado. Entonces, ¿a qué documentos se está refiriendo el artículo 1? A los que están relacionados con el derecho privado, no con los del derecho público. ¿Ya? Porque ustedes pueden, ahorita pasó por la mente, pero las facturas no tienen timbres y son de papel. Las notas de crédito son de papel y todos estos documentos durante todos estos años han sido de papel. ¿Y por qué no tienen timbres? Ojo, artículo 2, numeral 1 establece solo los documentos civiles y mercantiles del derecho privado. Estos documentos contables que nosotros conocemos, como son la factura, las notas de débito, las notas de crédito, notas de abono, estos documentos son públicos, son emitidos por las instituciones del Estado. Todo documento emitido por cualquier institución del Estado, cualquier ministerio, entidad descentralizada o autónoma, no lleva timbres. ¿Por qué? Porque ellos son del sector público. Ellos están dando fe pública de ese documento. Ahora, todos los documentos que emitimos, los que estamos en el derecho privado, las personas civiles y las mercantiles, esos documentos deben de llevar timbres fiscales. Pero no lo podemos llegar todos a hacer cola al X ministerio a que nos pongan el timbre fiscal. Las instituciones del Estado no se dan abasto para atender a 19 millones de habitantes, 15 millones de habitantes, los que están en forma activa, 8 millones, 6 millones de habitantes. Imagínense todos haciendo cola por un timbre de 5 quetzales, de 10 quetzales. Entonces, el Estado se ve con la necesidad de utilizar auxiliares públicos que den fe pública de esos documentos. ¿Y quiénes son?
¿Quiénes son esas personas que tienen fe pública para decir esos documentos son legales? Los que están en el civil y en el mercantil. Los abogados. Muy bien. Los abogados son los que van a dar fe pública de estos documentos civiles y mercantiles, porque las instituciones del Estado no se dan abasto. Imagínense toda la gente haciendo cola fuera del edificio de la SAT por unos timbres fiscales y que haya dos ventanillas atendiéndonos a todos para decir si lleva timbres o no lleva timbres. Siempre en el artículo 2. Los documentos otorgados en el extranjero que hayan de surtir sus efectos en el país al tiempo de ser protocolizados, de presentarse ante cualquier autoridad o de ser citados en cualquier actuación notarial, cualquier acto que hagamos en el extranjero, que alguien venga y diga, yo voy a comprar un terreno en El Salvador, yo voy a utilizar a un abogado, ya sea de allá o de acá, un notario, perdón, este debe de ser nacionalizado en Guatemala por medio de un notario. ¿Ok? Porque nuestro domicilio está acá en Guatemala. 3. Los documentos públicos no, o privados cuya finalidad sea la comprobación de pago con bienes o sumas de dinero. Entonces, cualquier documento donde estemos comprobando el pago de X cantidad de dinero, si es una institución del Estado, pues el documento que ellos emitan, pero si es de un particular a otro particular, está afecto al timbre. 4. Los comprobantes de pago emitidos por las aseguradoras o afianzadoras por concepto de primas pagadas o pagos de fianza correspondientes a pólizas de toda clase de seguro o de fianza. ¿Ok? ¿Quién me quiere seguir ayudando para leer el numeral 5? Numeral 5. Los comprobantes por pagos de premios de loterías, rifas y sorteos practicados por entidades privadas y públicas. Ok, alguien que me quiera contar su experiencia cuando fue a cobrar algún premio de lotería. ¿Qué descuento le hicieron? ¿O de algún familiar? Nadie. Pues cuando uno va a reclamar un premio de lotería, le quitan a uno el timbre fiscal, porque ese cachito que venden o cualquier documento que compremos en la calle, o lo compramos ahora virtual, para que ese documento a la hora de presentarlo tenga validez, porque solo es un simple documento, para que tenga validez pública debe pagar el 3% de timbres por el valor del premio. Y aparte paga el impuesto sobre la renta porque es un ingreso que estamos obteniendo como personas. ¿Ok? Numeral 6. Los recibos o comprobantes de pago por retiro de fondos de las empresas o negocios para gastos personales de sus propietarios o por viáticos no comprobables. Ok, el primer día de clase se mencionó esto y les quedó de tarea buscar este numeral en la ley de timbre y no lo encontramos. Pero oigan, de retiro de efectivo de los propietarios para uso personal, aparte son los dividendos y aparte son los retiros de efectivo que hagan los propietarios de empresas individuales. ¿Ok? Entonces, si viene un propietario y dice, mire, yo voy a retirar unos 50,000 quetzales, se le hace un recibo corriente, pero ese recibo corriente debe tener timbres fiscales. ¿Ok? Siguiente numeral. Los documentos que acreditan comisiones que pague el Estado por recaudación de impuestos, compras de espacios fiscales y cualquier otra comisión que establezca la ley. Los documentos que acrediten comisiones que paga el Estado, o sea,
Esto es para los notarios. Acuérdense que los notarios, por la venta de los timbres, ellos ganan una comisión. Entonces, esa comisión está afecta a timbre fiscal. Por eso es que los notarios dicen, no, mire, no pague los timbres en efectivo. Yo tengo timbres, yo le consigo los timbres, no tenga pena. Esto no da lo mismo. Pero es porque ellos tienen una comisión. ¿Ok? Pero la ley lo limita que a partir de cierto monto de pago del impuesto del timbre, sí debe de ser en efectivo. ¿Qué numeral sigue? El 8. 8. Los recibos, nóminas u otro documento que respalde el pago de dividendos o utilidades, tanto en efectivo como en especie. Los pagos o acreditamientos en cuentas contables o bancarias de dividendos mediante operaciones contables o electrónicas se emitan o no documentos de pago. Los dividendos que se paguen o acrediten mediante cupones en las acciones también están afectos al pago del impuesto. Cuarto. Gracias, compañerita, pero fíjese que el numeral 8 quedó derogado con el... Aquí dice, artículo 8, 9, quedó derogado o cambiado con el decreto 80-2000. 80-2000 del Congreso, ajá. Ajá. Porque antes sí, los dividendos, el documento que se le emitía a los socios, ese documento había que hacerle el pago del 3%, pero quedó derogado. Entonces ahora ya solo quedó vigente el pago del 5% de impuestos sobre la renta. Numeral 9, la segunda y sus siguientes ventas o permutas de bienes inmuebles. Ok, si nosotros queremos vender nuestra casa, únicamente vamos a pagar del valor que recibamos el 3% de timbres. No vamos a pagar IVA. Porque dice la segunda y sus siguientes ventas. Ahora, si nosotros vamos a comprar una casa nueva, un proyecto nuevo, un apartamento nuevo, una notificación nueva, esta sí paga IVA, pero no paga timbres. Estoy hablando del valor del inmueble. Aparte de los documentos donde se deja constar la compraventa del inmueble, esos documentos sí llevan timbres. Pero el valor del inmueble, si nos costó 100,000 quetzales, solo vamos a pagar el IVA 12%. Ok, aparte la hoja de protocolo, pues esa sí tiene un valor de 10 quetzales. Esa ya viene implícito en la hoja. Más, ajá. Disculpe, licenciado, yo tengo una duda con respecto al IVA cuando uno compra una casa. Una vez yo fui a averiguar y me dijeron que si presentaba mi carencia de bienes, no pagaba IVA, Okay. pero no sé en qué casos aplica y en qué casos no, porque ahora pues estamos adquiriendo una casa y yo hice esa pregunta, pero me dijeron que no aplicaba, que aunque presentara carencia de bienes, de todos modos tenía que pagar el IVA. Ok, esto lo vamos a ver cuando estemos leyendo el IVA, pero le adelanto. La ley del IVA indica que si usted no tiene ninguna propiedad a su nombre, ni su cónyuge, ni sus hijos, o el grupo familiar que lo va a ver, por ejemplo, si ahorita si usted va a sacar esa casa y usted cubre con su sueldo el préstamo, entonces usted tiene que presentar su carencia de bienes. Ahora, si usted no va a cubrir con su sueldo el monto del crédito y le dicen saque un préstamo familiar donde esté usted, su cónyuge y sus hermanos y no sé quién más, entonces todos tienen que demostrar que no tienen ninguna propiedad a su nombre. O si fuera el caso, solo usted no tiene ninguna propiedad a su nombre. Entonces no paga el IVA. Ahora, siempre y cuando, esa es la primera opción, el primer requisito para no pagar el IVA, que usted no tenga a su nombre ningún bien inmueble. Dos, que el bien inmueble que usted está adquiriendo no mida el terreno o la vivienda no sea mayor a, no lo tengo en mente, a 120 metros cuadrados. Y que el terreno no sea mayor a 60, 70 metros cuadrados. No me crea, puede ser al revés. Que el terreno no sea mayor a 120 metros cuadrados y que la vivienda no sea mayor a 60 metros cuadrados.
si la vivienda tiene 1 metro más, ya no tiene la opción de dejar de pagar el IVA. ¿Ok? Entiendo, Lick. Sí, porque la vez pasada que que averiguamos, sí, la casa era mucho más pequeña y nos dijeron eso, que podíamos presentar la carencia y que estábamos exentos al pago, pero en este caso no nos dijeron eso, pero tenía yo duda. Pero gracias, Lick. Y al fin, ¿en qué terminó la cosa? ¿Compró la casa o no? ¿Con IVA o sin IVA? Sí, Ahora, Lick. cuente el chisme completo. No, Sí, pero tributariamente va. sí tuvimos que pagar el IVA, Lick, en esa Ahora ya casa. tenía propiedades a su nombre. No, pero me El imagino que terreno por era las mayor. dimensiones. Sí, era más grande que la primera casa que habíamos cotizado. Oye, o sea que el inmueble era mayor a lo que dice la ley. Pues imagino que sí, Lick, porque me dijeron que no, que tenía que pagar el IVA aunque no tuviera bienes. Sí, pues, o sea, tiene que cumplir esos 2 requisitos, y creo que son como 3. El otro es que esté bien casada. Ah, sí, va, son mentiras. Eso sí, Lick. Muy bien. Gracias, Lick. ¿Alguna otra pregunta sobre esto? Pasamos al capítulo 3. De los sujetos del impuesto. Aquí está hablando del sujeto. Puede ser el sujeto activo o del sujeto pasivo. Lick, Ojo, disculpe, perdona ¿sí? que la interrumpa, está compartiendo pantalla. ¿Sí? Pregunto, ¿todos miran la pantalla o no? Es que como que se quedó pausada. ¿Se mira o no se mira? No, Solo se licenciado. despliega No, como licenciado. una pantalla de la SAT. Ah, sobre la pantalla la SAT. Por eso yo les Sí. pregunté cuando abrí la ley y la empecé a leer, me dijeron ustedes que sí. No, solo la de la SAT. Oh, ¿qué hago con ustedes? Vamos a ver. Voy a dejar de compartir otra vez. Aquí, esta sí se ve. No, licenciado, no está compartiendo. Ah, no estoy compartiendo ahorita. Ok. Mejor voy a descargar la ley y la... Por derecho de autor, Lick no deja mostrar. Sí, porque qué raro. Acá. No le sigue apareciendo el Pero, Lick, portal de la SAT. Lick, y si me intenta con el link que yo envié, es que yo conseguí la ley de timbres, pero no sé si se comparte. No, pero ¿qué pantalla tienen ahorita enfrente? Solo La la ley SAT. el portal de la SAT. Ah, no. Bueno, entonces no voy a compartir esa, voy a compartir la otra. Yo pensé que ustedes tenían la ley enfrente, por eso decía yo, ¿quién me ayuda a hacer leyendo? ¿Y ahora? ¿Se mira la ley? Sí, se mira. Bueno, ¿para qué me la leí toda igual acá? Entonces nos quedamos en... Capítulo 3. Ok. Capítulo 3 del sujeto del impuesto. El sujeto pasivo. ¿Quién dijimos que era el sujeto pasivo según el Código Tributario? ¿Quién tiene la obligación de pagar el impuesto? Ok, nosotros los contribuyentes.
Artículo 3 del sujeto pasivo del impuesto y del hecho generador. Es sujeto pasivo del impuesto quien o quienes emitan, suscriban u otorguen documentos que contengan actos o contratos objeto del impuesto, y es hecho generador del impuesto tal emisión, suscripción u otorgamiento. Esto quiere decir que el momento que nosotros estemos solicitando y se esté generando ya el documento ante un notario, ya nos consideramos como sujetos pasivos obligados a pagar el impuesto. ¿Ok? Tarifas, de la tarifa al valor. La tarifa del impuesto es del 3%. El impuesto se determina aplicando la tarifa al valor de los actos y contratos afectos. El valor es el que consta en el documento, el cual no podrá ser inferior a que conste en los registros públicos, matrículas, catastros, otros listados oficiales. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a pagar el 3% sobre el valor de la negociación que se esté realizando del bien inmueble o de un bien mueble, el que se haga constar en el documento, en el acta o en la escritura que nos realice el notario. Si ponemos el valor de 100,000, sobre esos 100,000 debemos de pagar el 3% de timbres directos. Ahora, regresando al caso de la propiedad, digamos que si yo estoy vendiendo mi casa, no nueva, usada, o estoy vendiendo mi terreno, ya usado, quiere decir que ya tuvo un propietario, no es nueva. Y yo la quiero vender, por ejemplo, a un familiar, en 50,000 quetzales, solo porque es simbólico, ¿eh? Y la voy a registrar al registro de la propiedad, no me lo reciben, no es válido. ¿Por qué? Inclusive el notario va a decir no procede, no aplica. ¿Por qué? Porque la escritura aparte tiene que traer las consultas del registro de la propiedad, tiene que traer las consultas del registro catastral, tiene que traer las consultas de la municipalidad. Entonces acá dice, si ese terreno existe, está en tal lado y que no sé qué, y tiene un valor de 100,000 quetzales. Y yo la estoy vendiendo 50,000, no se vale. Tiene que ser por lo menos de 101,000 quetzales o de 100,000 y un centavo. Tiene que ser un valor mayor para hacer la otra venta. No se permite un valor menor de acuerdo al artículo 4. ¿Ok? Eso es lo que pasa. Esa restricción sucede porque había muchos que hacían eso, ¿eh? Negociaban la venta del inmueble en 500,000 de quetzales, pero la escritura la hacían por 50,000 quetzales. Ahora no. Ahora tiene que ser. Y ahora acordémonos que la ley del ISR establece que todos los activos deben de estar registrados a valor de mercado, como lo establecen las normas internacionales de contabilidad. Esto ya lo vieron ustedes en contabilidad 1, en la 2, o en la 3, o en la 4, lo están viendo ahorita. ¿Ok? Si no, lo vamos a ver en seminario de casos de contabilidad nuevamente. Pero todavía les falta como 3 contabilidades. ¿Está claro el numeral 4? El artículo 4, perdón. Ok. Número 5, ¿quién me ayuda a leer el 5? Ahora sí, lo tienen ahí a la vista. Artículo 5 de las tarifas específicas. El impuesto al que se refiere este artículo resulta al aplicar las tarifas específicas a la base establecida en cada caso para los documentos siguientes. 1. Auténtica de firmas, adecuadas por dependencias del Estado, cada una a 10 quetzales. Ok. 2. Auténticas de firmas en el exterior, cada una el valor equivalente en moneda nacional a $10 de los Estados Unidos de América, al tipo de cambio que estuviere vigente a la fecha que estas se efectúen, por cada razón puesta por los registros públicos al pie de los documentos que se prestan a su registro, 50 centavos. Los libros de contabilidad, hojas móviles de contabilidad, actas o registros por cada hoja, 50 centavos. 5. Títulos, credenciales a documentos acreditativos del nombramiento a cargos o comprobantes de representación de personas jurídicas de cualquier naturaleza,
extendidos en acta notarial o en cualquier otra forma, 100 quetzales. Se exceptúan del pago del impuesto los nombramientos o documentos acreditados de representantes de cooperativas, las cuales se rigen por los dispuestos en las leyes especiales. 6. Índices, testimonios especiales, copias simples o legisladas y actas notariales por cada hoja de papel, 50 centavos. 7. Actas de legislación notarial de firmas o documentos, 5 quetzales. 8. Poderes. A. Generales, la primera hoja del testimonio a 10 quetzales. B. Especiales, la primera hoja del testimonio a 2 quetzales. 9. Cubiertas de testimonio cerrados a 200 quetzales. 10. Patentes. A. De invención, el título correspondiente serían 50 quetzales. B. Extendidas por el registro mercantil. 1. Para empresas individuales, 50 quetzales. 2. Para sociedades mercantiles, 200 quetzales. Literal C. De buques que se matriculen bajo bandera guatemalteca por cada 100 toneladas o fracción, 100 quetzales. 11. Derogado. 12. Títulos reconocidos legalmente para ejercer profesión. A. Universitarios, 100 quetzales. B. Carreras técnicas, 25 quetzales. 13. Títulos de concesiones de explotación de bosques nacionales, minas, canteras y cualesquiera otras, 1000 quetzales. 14. Derogado. El 15 está derogado. El 16. Promesas de compraventa de inmuebles, 50 quetzales. 17. Testimonios de las escrituras públicas de constitución, transformación, modificación, liquidación o fusión de sociedades mercantiles en las primeras hojas, 250. Ok, gracias. ¿Qué dijimos que era un testimonio, jóvenes? En la clase anterior. Ah, no, en la primera clase, en la segunda. ¿Qué dijimos que era un testimonio? Hola. ¿Son como actas del notario, Eli? No. Ajá, son actas del notario, pero ¿cuáles? Cuando estábamos en la universidad presencialmente y el licenciado tiraba una hoja, decía, esta hoja entra para el examen, ¿qué hacían ustedes cuando tenían esa hoja en la mano? ¿A dónde salían corriendo? A la librería. ¿A la librería? ¿A qué? A sacarle copias. O tomarle fotos. Ok, a sacarle copia o modernamente le tomaban foto, ¿ah? Entonces, ¿el testimonio qué es? Es la primera copia del acta, De cualquier documento que nos haga el notario, de su papel de trabajo, de su protocolo, la primera copia que nosotros le pidamos se llama testimonio. Perdón, el primer testimonio se va para el archivo de protocolos. Y al segundo, el tercero, el cuarto es para los clientes. Si usted le piden una copia, un testimonio, le va a decir ellos, o le piden 2, o le piden 3, o le piden 4. Cada una de esas, la primera hoja va a llevar un timbre, va a llevar timbres de 250 quetzales. Pero si nos referimos a escritura pública de constitución, transformación, modificación, liquidación y fusión de sociedades mercantiles, en la primera hoja. Aparte, cuando compramos un inmueble, ¿va? Eso lo vamos a ver más adelante. Artículo 6. De la tarifa específica del impuesto de papel sellado especial para protocolos. Se establece un impuesto de papel sellado especial para protocolos con una tarifa específica de 10 quetzales por cada hoja. Okay. Este artículo está reformado por el artículo 66, decreto 4/2012 del Congreso de la República. Ok, entonces acá nos vamos dando cuenta que el decreto de la ley del timbre, ¿qué número dijimos que es? 37-92, ya indicamos que, ¿qué quiere decir el 92?
Es el año en que se creó, Y el 37, es el, es el número como del correlativo que llevan. el correctivo que lleva el Congreso, ¿ah? Sí, sí. Bueno, entonces, muchos al ver la ley del timbre dirán, esta ley está caduca porque es del año 92, ya estamos en el siglo XXI, en el año 2022. Pero ojo, si nos damos cuenta, está reformado al 2012, y lo podemos ver en el artículo 6. Ya, pero no es que el decreto 4/2012 haya venido a reformar todos los artículos, no. Vino a reformar únicamente el artículo 6, ¿correcto? Entonces, quiere decir que esta ley está actualizada. Si hubo alguna reforma en el 2019, en el 2020 o en el 2021, aquí debería salir cuando estemos leyendo el artículo que corresponda. Artículo 7. Artículo 7 del mínimo exento. Cuando el valor consignado en documento grabado con tarifas al valor sea de hasta 30 y 33 quetzales, no se genera impuesto. Ok, si nosotros hacemos un documento privado ante un notario y el valor que se consigna acá es de 33 quetzales, pues no lleva timbres. 33 quetzales y un centavo ya lleva timbres. Artículo 8. De las fracciones de décimo de quetzal. Las fracciones de décimo de quetzal que resulten al establecer el impuesto se aproximarán al décimo de quetzal inmediato superior. Ok. ¿Alguien que me lo quiera traducir en español? Eso es matemático. Licenciado, disculpe, yo tengo una duda con respecto al artículo 7 del mínimo exento. Ok. Como qué ejemplo sería de estos documentos grabados que dice ahí. Por ejemplo, basados en el artículo 2, donde indicamos que el propietario de los negocios retira efectivo para su consumo personal. Se me ocurre que tal vez de repente viene el propietario de un negocio y le dice a la de la caja chica, mire usted, hágame un recibo ahí, necesito 30 quetzales para ir a almorzar aquí a la esquina. No me va a dar tiempo de ir a mi casa. Y le dan sus 30 quetzales, ¿va? Entonces, cualquier retiro de efectivo que hagan los propietarios debe llevar timbres, dice el 3%, pero en este caso, el retiro 30 quetzales no lleva timbres. Se me ocurre ahorita, no sé quién quiere dar otro. O, por ejemplo, usted le quiere prestar al vecino 30 quetzales y no le paga, pero tiene duda, hacen un recibo. Y no le paga los 30 quetzales para que usted lo pueda demandar, no lleva timbres. Ahora, si le prestó 333 quetzales, sí pasa a los 33 quetzales. Le pega timbres y puede ir al Ministerio Público a demandar al vecino, o que en el recibo hace constar que usted le había prestado 333 quetzales. Ah, bueno, gracias. Ok. No sé si alguien tiene otro ejemplo. Más objetivo, dijo aquel. Bueno, el artículo 8. Bueno, ¿quién va a interpretar el artículo 8? Matemáticamente ahí está, pero en español, ¿qué quiere decir eso? Digamos que yo soy de sexto primaria. Solo un hombre, no todos. Hay más artículos para que los puedan interpretar. No puede ser. Licenciado, ¿Sí? podría ser, por ejemplo, cuando uno en Declaraguate declara impuestos y lo aproxima, por ejemplo, si es .85, lo aproxima a 1. Ajá. Entonces, esa aproximación me imagino que se refiere. Sí. Pero estamos hablando del caso particular del artículo 8, ¿ah?
Sí, pero es como un ejemplo cuando hace esas aproximaciones, cuando uno declara impuestos. Así es. Ahora, con base al ejemplo que usted dio, ahora acláreme al artículo 8. A la nombre. Que se aproxima al décimo superior, o sea, si era 8.60, se aproxima a 9, ¿no? Es lo que entiendo. No. ¿Alguien más? Ala, no puede ser. Y cabal, hace 8 días tengo una hija que está en cuarto perito y le dije, mija, acordate de aquello de unidad, decena, centena, etcétera. Lo mismo le digo a ustedes. Por ejemplo, Lick, yo entiendo que si tiene, por ejemplo, 9.90, se aproxima a 10, No, a un valor redondo. no. ¿Alguien más? Lick será, por ejemplo, si da 8.08, aproxima a 10 centavos, 8.10. Ahí está, al fin. Padre nuestro que estás en el cielo, santo. Bueno. Aproxima al décimo, no al quetzal. Ahí dice, ¿ve? Décimo. Unidad, decena, centena, millar. Artículo 9. Voluntario para el 9. De los contribuyentes del impuesto al valor agregado. Los contribuyentes del impuesto al valor agregado están afectos a pagar el impuesto de timbres fiscales en los actos o contratos que celebren de conformidad con esta ley, cuando dichos actos y contratos no sean gravados con el impuesto al valor agregado. Ok. ¿Quién me quiere interpretar el artículo 9? A la 1, a las 3. Significa que si está afecto al IVA, no paga el timbre fiscal. Ok, muy bien. Ahí está. Todas las facturas de los comercios donde vamos a consumir, ¿le pegamos timbres fiscales o no? Cuando lo registramos en la contabilidad. No. No, ¿por qué? Porque ya tiene IVA. Todas las facturas que registramos en la contabilidad no le adicionamos el timbre fiscal porque ya tienen IVA. Esto según el artículo 9 de la ley del timbre. Si no, habría doble tributación. Por lo menos ese sí se respeta, ¿va? De las exenciones del impuesto. Si se dan cuenta, esta ley está cumpliendo con lo que establece el artículo 243, que tiene que indicar cuál es el hecho generador, y ya lo dijo, todo lo que sea documentos, pero del sector privado o del derecho privado, civil y mercantil, no mencionó ningún derecho público. Para no decir todo, para no explicar, hacer la gran explicación, todos los documentos que hagan los particulares, que no sé qué, no, de una vez dijo, se supone que estudiamos derecho, el artículo 2 o el 1 indica
Todos los documentos del Código Civil y Mercantil, ya sabemos que está hablando del derecho privado. Y también el artículo 243 de la Constitución establece, debe indicar qué personas están exentas, y aquí está el artículo de exentos. Las personas exentas están exentos del impuesto a los documentos que contengan actos o contratos grabados realizados por 5 voluntarios, o solo 1 o 2. El Estado y sus entidades descentralizadas, autónomas, las municipalidades y sus empresas, cuando el pago del impuesto les corresponde. La ¿Qué más? Universidad de San Carlos de Guatemala y las otras universidades autorizadas para operar en el país. Los establecimientos educativos privados que realicen planes y programas oficiales de estudio, así como los autorizados como experimentales cuando el pago del impuesto les corresponde. Las asociaciones, fundaciones o instituciones de asistencia pública o de servicio social a la colectividad culturales, gremiales, científicas, educativas, artísticas o deportivas, sindicatos de trabajadores, asociaciones solidaristas e instituciones religiosas, siempre que estén autorizados por la ley, que no tengan por objeto el lucro, que en ninguna forma distribuyan utilidades o dividendos entre sus asociados o integrantes, y que sus fondos no los destinen a fines distintos a los previstos en sus estatus o documento constitutivo. Todos los actos y contratos realizados por las cooperativas, federaciones y confederación de cooperativas entre sí y con sus asociados. Sin embargo, los actos y contratos que realicen con terceros pagarán el impuesto establecido en esta ley. Ok. Yo conozco una cooperativa que está aquí como a 10 cuadras de mi casa. Pero ¿qué es una federación de cooperativas y qué es una confederación de cooperativas? Pregunto. ¿Qué está pasando? Ahora, si estas cooperativas hacen transacciones con terceros, sí pagan el timbre. ¿Ok? Con terceros sí pagan. Pero si hacen negociaciones entre cooperativas, federaciones y confederaciones y sus asociados, están exentos. Pero si realizan con terceros, sí pagan el timbre. Aquí lo aclara, creo yo. ¿Quién quiere leer? No, aquí habla del numeral 4. Un voluntario para el párrafo que está bajo el 5. Para efectos de lo previsto en el numeral 4 y exceptuando a las personas exentas por mandato expreso de la ley, se debe solicitar previamente al Ministerio de Finanzas Públicas la declaración correspondiente, acreditando los requisitos señalados en el inciso anterior, antes de emitir la resolución respectiva. En cuanto a las personas que por mandato expreso de la ley estén exentas del impuesto, es requisito indispensable para gozar de la exención que en el documento de que se trate se deje constancia de la disposición legal que las exime del pago. Si concurren partes exentas y no exentas en los actos o contratos, la obligación tributaria se cumplirá únicamente en proporción a la parte o partes que no gocen de exención. Quiere decir que si una de las instituciones que se mencionan en el numeral 4 hace una transacción con otra persona individual o jurídica que sí está grabada, entonces la que está grabada debe pagar sus impuestos del timbre, si las que están exentas no lo van a pagar, ¿va? ¿Ok? Ya no me dijeron qué es una cooperativa.
Artículo 11. Voluntarios. Actos y contratos exentos. Están exentos del impuesto los documentos que contengan actos o contratos en los siguientes casos. Número 1. Todos los contratos y documentos que contengan actos grabados con el impuesto al valor agregado, independientemente de quien lo realice o tenga o no calidad de contribuyente de dicho impuesto. Número 2. Los recibos a comprobantes de pagos por sueldos, viáticos, gastos de representación, aguinaldos, prestaciones laborales o cualquier otra retribución por servicios personales prestados en relación de dependencia, que vengan funcionarios, empleados y demás servidores públicos y privados en servicio activo. Los recibos por prestaciones que perciba el personal en situación de retiro o sus beneficiarios. Los comprobantes de pensiones alimenticias fijadas por los tribunales correspondientes. Las prestaciones y jubilaciones y las actas o documentos para demostrar la sobrevivencia de personal en retiro o sus beneficiarios. Las aportaciones patronales y laborales para la creación de fondos de pensiones aseguradas o no aseguradas. Ok, nos damos cuenta que hay dos artículos de exenciones. El artículo 10 habla de instituciones exentas y aquí ya habla de actos o hechos económicos que deben de estar exentos. Si tienen alguna pregunta, pregunten. ¿Tres voluntarios? Numeral 3. Los recibos o comprobantes de pago de expendidos o subsidios por becas, bolsas de estudio y similares. Los cheques y certificados de depósito. 5. Los títulos de crédito y cualesquiera otros créditos documentarios que hayan sido expendidos en el extranjero para ser pagados en la República o expedidos en la República para ser pagados en el extranjero, así como cualesquiera otros documentos o contratos relacionados con los mismos, siempre que los bienes hubiesen sido importados o las divisas hubieran sido cambiadas en el sistema bancario nacional. 6. Las aportaciones al capital de sociedades, la suscripción, la emisión, la circulación, amortización, transferencia, pago y cancelación de acciones de todo tipo de sociedades y asociaciones accionadas, así como sus cupones, excepto las suscripciones, asignación o traslado de las acciones a los adquirientes finales de las unidades de proyectos inmobiliarios, de conformidad con el artículo 35A del Decreto 10/2012 del Congreso de la República. Ley de actualización tributaria, las cuales sí están gravadas por este impuesto. Ok. Aquí está, ¿se acuerdan que la compañerita leyó el numeral 8 de los dividendos? De los que estaban afectos y ese estaba derogado. Y aquí es donde se aclara ese también, ¿verdad? Las aportaciones de capital de sociedades, de emisión, etcétera. Y ese fue reformado por el decreto 10/2012, 35A. Otros 3 voluntarios o 4. Los contratos o documentos que contengan préstamos provenientes del exterior, siempre que los bienes hubiesen sido importados o las divisas hubiesen sido cambiadas en el sistema bancario nacional. La creación, emisión, circulación, negociación y cancelación de bonos, bonos de prenda, debentures, las cédulas hipotecarias y títulos de crédito, en los que intervengan los bonos y entidades financieras sujetas a la fiscalización de la Superintendencia de Banco. Nueve. La creación, emisión, circulación, negociación y cancelación de títulos de crédito de toda clase, debentures y las cédulas hipotecarias, los subcupones e intereses. 10. La emisión y negociación de bonos, notas del Tesoro
y letras de tesorería que emitan o garanticen el Estado y entidades descentralizadas o autónomas, las municipalidades y sus empresas, incluyendo los comprobantes de los intereses que deben. Las sumas pagadas por liquidaciones totales o parciales de pólizas de seguros del ramo de vida, cualquiera que sea la forma o época en que se practique, incluyendo los pagos por sorteos, pólizas totales vencidas, rentas o rescates. Doce, las actuaciones judiciales y administrativas. 13. Las facturas comerciales de proveedores del exterior y las pólizas de importación y exportación. Los documentos de pago, facturas o documentos equivalentes que se extiendan como consecuencia de actos o contratos de valor determinado en los que se hubiere satisfecho el impuesto correspondiente. La exportación de mercancías y productos, la compraventa de mercancías y productos destinados a la exportación, la compraventa de café sin beneficiar café en pergamino, café en oro, azúcar, banano y otros productos o frutos destinados a la exportación. 16. Los créditos y préstamos otorgados por los bancos, financieras y demás entidades autorizadas por la Superintendencia de Bancos para cualquier destino y los documentos acreditivos de los mismos. 17. Los créditos, préstamos y financiamientos otorgados entre particulares, sean personas individuales o jurídicas, y los documentos acreditativos entre los mismos. Los contratos y operaciones de reaseguros y refinanciamiento, así como los documentos que expidan las compañías aseguradoras o afianzadoras para comprobar el recibo de la proporción que corresponda pagar a los reaseguradores o reafianzadores para las participaciones asumidas por ellos en el pago de las reclamaciones legales de los beneficiarios de pólizas de seguro y fianzas. 19. La institución, transformación, modificación y disolución de sociedades mercantiles y los aumentos de capital social, con excepción de lo preceptuado en el artículo 5, numeral 17 de esta ley. Cinco, numeral 17. Así, los testimonios de las escrituras públicas de sociedades, solo en la primera hoja llevan timbres. ¿Ok? Pero son unos testimonios. Y aquí estamos leyendo ¿cuál? La constitución, transformación, modificación y disolución de sociedades mercantiles y los aumentos de capital social no llevan timbres. Únicamente el testimonio cuando se va a crear una sociedad, pero cuando se está liquidando, no. ¿Eh? El 20 quedó derogado y aquí lo establece. El artículo 17 fue suprimido, el artículo 19, el 20. Ok. Artículo 12. 2 voluntarios, o 3, no sé. Artículo 12 de las operaciones bancarias y bursátiles. Estas están exentas del impuesto las operaciones de los bancos, sociedades financieras, almacenes generales de depósito, aseguradoras, reaseguradoras y afianzadoras, y en bolsa de valores que seguidamente se expresan.
Número 1, los documentos usados en su administración interior, los recibos de caja, constancias de depósito o cualquiera otros documentos que hagan las veces de tales expendidos o suscritos por dichas instituciones. Se incluyen de esta exención los libros de contabilidad y los documentos resultantes de operaciones por cuentas ajenas. 2. Las operaciones de toda clase con el Banco de Guatemala y las que se hagan a través de la Bolsa de Valores. 3. Los bonos y sus cupones, las libretas de ahorro, los certificados de depósito a plazo, los contratos y títulos de capitalización y en general los títulos de crédito que emitan los bancos y sociedades financieras del sistema, así como su enajenación. Transferencia, negociación, cancelación y cualquier documento o recibo que ampare el pago de sus intereses. 4. Los créditos que otorgan al Estado y sus entidades descentralizadas, autónomas y a las municipalidades y sus empresas, y los contratos de servicios bancarios que concierten con 5. Los documentos de crédito que los usuarios de los mismos otorguen o emitan a favor de las instituciones bancarias, cuando se deriven de obligaciones que consten en contratos y el impuesto correspondiente se hubiere satisfecho en el documento principal. Los documentos 6. expedidos u otorgados a particulares de cancelación de obligaciones en formas distintas o complementaria a los recibos de caja previstos, cuyo pago correspondiere a los obligados. Gracias. ¿Alguien que quiera contar una experiencia laboral si trabaja en una institución bancaria o una cooperativa? Que quiera compartir algo de esto. Alguien que iba a obtener un crédito a cualquiera de esas dos instituciones, una cooperativa financiera o una institución bancaria. Creo que solo el perro quiere opinar. Título 3. Determinación, liquidación y pago del impuesto. Capítulo 1. De la determinación del impuesto. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se determina el impuesto? A ver, 3 voluntarios. Artículo 13. De la determinación del impuesto en los actos y contratos. Cuando en un mismo documento se consiguen varios actos o contratos afectos a esta ley, se debe tomar como base para determinar el impuesto la suma de cada uno de ellos. No obstante, cuando se trate de contratos accesorios, se tributará únicamente sobre el contrato principal. Artículo 14. De los actos y contratos en moneda extranjera. Cuando en los documentos que contienen actos y contratos grabados, por cualquier circunstancia se consignen valores en moneda extranjera, para la determinación del impuesto se efectuará la conversión a moneda nacional, con base en el tipo de cambio que corresponda a la transacción, conforme a las disposiciones cambiarias vigentes en la fecha en que se faccione el documento correspondiente. Artículo 15. Liquidación del impuesto a solicitud de parte. La dirección debe liquidar el impuesto sin demora a solicitud verbal o escrita de la parte interesada, para su pago en forma directa y en efectivo y en las cajas fiscales. Ok. Voluntarios. El pago del impuesto. Artículo 16. Momento de pago del impuesto. El impuesto debe pagarse en 1. Las escrituras públicas afectas cuando se compulse el testimonio correspondiente.
Testimonio ya sabemos que es la copia de la escritura, ¿no? 2. Los documentos otorgados en el extranjero que hayan de surtir sus efectos en el país, en el propio documento y en el momento previo a su protocolización, de conformidad con las normas de la ley del organismo judicial, y en caso su protocolización no sea obligatoria, previamente a su autenticación por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Los informes originales que las aseguradoras y afianzadoras rinden mensualmente a la Superintendencia de Bancos por concepto de primas pagadas de pólizas de seguros y pagos de fianzas. Los comprobantes de pago de premios de loterías, rifas y sorteos en el momento en que se paguen conforman las modalidades que establece esta ley y su reglamento. Los documentos que contengan actos grabados cuyo impuesto debe pagarse anualmente en la fecha en que se emita el documento, el cual cubre el resto de ese año calendario, en los primeros 15 días calendario del mes de enero de cada año por su renovación anual. En los contratos administrativos, el impuesto se pagará en efectivo, en forma anticipada sobre la totalidad del contrato, directamente en la dirección, administraciones o receptorías fiscales, lo cual se hará constar en cláusula especial y al estar debidamente aprobado dicho contrato, adjuntándose al mismo comprobante que acredite el pago del impuesto. La dependencia pagadora quedará obligada a comprobar previamente efectuar cualquier pago que será cubierto el impuesto. En todos los documentos que contengan actos grabados y que se detallan en la ley en la fecha en que se expidan los mismos o se reciban los pagos. En el caso del pago de dividendos o utilidades en efectivo, en especie o acreditamiento en cuentas contables y bancarias, se emitan o no comprobantes del pago a través de cupones u otro medio que documente la distribución de utilidades. El pago del impuesto deberá efectuarse en el momento en que se reciba el pago en efectivo, en especie o acreditamiento, independientemente de que se emita documento o se realice la operación contable. Quien pague o acredite en cuenta de dividendos o utilidades posiblemente aquel que el pago por los administrativos. Artículo 17 de la forma de pago. En todos los documentos que contienen actos o contratos grabados de conformidad con los artículos 2 y 5 de esta ley, el impuesto se cubrirá adhiriendo timbres fiscales por medio de máquinas estampadoras o en efectivo en las cajas fiscales o en cualquier banco del sistema nacional, conforme este cuerpo legal y su reglamento. Artículo 18. Pago del impuesto. Cuando esta ley, su reglamento u otra ley tributaria no especifiquen una modalidad especial para el pago del impuesto, este podrá cubrirse en la forma siguiente. A. En efectivo. B. Mediante cheque certificado de caja o de gerencia. Los notarios, en los documentos o contratos que se fraccionen en su intervención, podrán cubrir el impuesto de timbres fiscales en efectivo en los bancos del sistema o instituciones autorizadas para el efecto, estampando con máquina autorizada el valor del mismo o comprando las especies y adhiriéndolas en la forma usual. Todavía tiene el párrafo este, no sé quién lo quiere Sí, leer. ahorita, Billy.
Cuando el impuesto a pagar, conforme lo que establece la presente ley, sea mayor de 3.001 quetzales exactos, deberá pagarse obligatoriamente en efectivo, en los bancos del sistema o en las instituciones autorizadas para el efecto. En estos casos, los notarios conservarán el derecho de la comisión que establece el artículo 28 de esta ley. Ok, quiere decir que no necesariamente solo se va a pagar con timbres fiscales y se puede pagar en efectivo, pero los notarios dicen, paguémoslo con timbres fiscales porque él tiene comisión, pero la ley lo obliga acá que cuando los timbres sean mayores a 3.001 quetzales, es obligatorio pagarlo en efectivo, no en timbres fiscales. ¿Ok? Otro voluntario. Artículo 19. Pago del impuesto en testimonio de escrituras públicas. En los testimonios de las escrituras públicas autorizadas por notario, el impuesto podrá pagarse en cualquiera de las formas previstas en esta ley. Y si el testimonio se extendiere mediante reproducciones gráficas hechas por procedimientos mecánicos o electrónicos, fieles del original del protocolo del notario, el impuesto se cubrirá en la razón del testimonio correspondiente. En el caso de que se tenga que cubrir el impuesto adhiriendo timbres fiscales, el notario estará obligado a indicar el monto y citar el número de cada uno de los timbres que utilice. En el caso del testimonio de la escritura pública, en el que se documente la segunda o subsiguientes ventas o permutas de bienes inmuebles, la base imponible del impuesto la constituye el valor mayor entre los siguientes. 1. El valor consignado por quien vende, permuta y adquiere, bajo juramento en la escritura pública. 2. El valor establecido por un valuador autorizado. O 3. El valor inscrito por el contribuyente en la matrícula fiscal o municipal. Adicionando el tercer párrafo por el artículo 171. Eso ya no. Entonces acá está lo que estábamos hablando. De que solo lo que mencionaba la compañerita que está adquiriendo una casa y aquí establece, o nosotros queremos vender una casa usada, no tiene que ser el valor menor El caso de las donaciones también. Depende cuál va a ser el documento, pero si nos damos cuenta, en exenciones no aparecen las donaciones, o aparecieron las donaciones. No. Vamos a ver. F, ¿qué era? Control F. Donación. No me aparece donaciones. No, claro, está exento porque no aparece donación. No está regulado en la ley del timbre. Donación. No me aparece donación. No está afecto al timbre porque no está regulado. Ahora lo que tengo duda es este artículo de los dividendos. ¿Cuál era? Que leyó la compañerita. El 8 que está derogado. Este es el artículo 2, numeral 8. Adicional al artículo 9 del decreto 10/2012.
Y este otro que estamos leyendo, porque aquí menciona dividendos. Porque si allá no aparecen, que aquí me aparece que se deben de pagar. ¿Cuál era? ¿Qué artículo era donde estaban los dividendos, jóvenes? 16. Adicionado el numeral 8 del artículo 67 del decreto número 4/2012. En caso de pago de dividendos y utilidades en efectivo, en especie o acreditamiento en cuentas contables y bancarias, se emitirán o no comprobantes de pago a través de cupones u otro medio que documente la distribución de utilidades. El pago del impuesto deberá efectuarse en el momento en que se reciba el pago en efectivo, en especie o acreditamiento, independiente de que se emita documentos, realice operación contable. Quien pague o acredite en cuenta de dividendos retendrá sobre el valor del pago o acreditamiento el impuesto establecido en esta ley, debiendo emitir la constancia de retención respectiva y enterar el impuesto por medio de declaración jurada en forma mensual durante los primeros 15 días inmediatos siguientes del realizado pago. Pero lo que me parece raro es que, fíjense, pues aquí dice cuándo se debe pagar pago del impuesto, pero en exentos o en afectos quedó derogado. Ahora en mi ley establece dice derogado numeral 8 con el decreto 10/2012. Y este otro es el 17, ¿qué? 16 dice reformado al adicionarse el numeral 8 por el artículo 67 del decreto 4/2012. El 4/2012 fue del 25 de febrero y el 10/2012 fue del 1 de enero del 2013. El decreto 10/2012 derogó el pago de dividendos y el 10/2012 fue publicado el 1 de enero del 2013. ¿Es correcto o no es correcto? Pregunto. Tienen su decreto ahí, jóvenes, 10/2012. Decreto, artículo 2. Aquí está. Artículo 2, el numeral 8 que había leído la compañera sobre los dividendos. Dice que ese fue derogado derogado el numeral 8. El artículo 180 del decreto 10/2012, que ese 10/2012 entró en vigencia el 1 de enero del 2013, ¿correcto? Queda derogado lo de los dividendos. Ahora nos vamos al artículo 16. Momento del pago. Me está diciendo que pague los dividendos. Pero dice que el numeral 8 fue adicionado por el artículo 67 del decreto 4/2012. Y este fue publicado el 16. El 4/2012 fue publicado el 25 de febrero del 2012. Quiere decir que aquí tenemos un problema con la ley del timbre porque tenía que haber derogado también el numeral 8. El decreto 10/2012 solo derogó el numeral 8 del artículo 2, no derogó el numeral 8 del artículo
16, pero de igual forma, si no está afecto, si no se da el hecho generador que hablábamos nosotros, si no se da lo de los dividendos, automáticamente no lo tengo que pagar. Entonces, no aparece el hecho generador, pero sí aparece el pago. Pero no puedo pagar algo que no esté como hecho generador. ¿Ok? Entonces, aquí se da lo que le llaman laguna fiscal. ¿Lo pago o no lo pago? Entonces, desde mi punto de vista, no se paga porque el decreto 10-2012, que fue publicado el 1 de enero del 2013, vino a derogar el numeral 8, de que habla del hecho generador de los dividendos. Pero dejaron vivo el numeral 8, que nació con el decreto 4-2012 en 25 de febrero del 2012. No aplica. O sea, este solo está vivo, pero está vivo por gusto. Como dice aquel refrán, negro por gusto. Perdón si es una broma, ¿va? ¿En qué artículo nos quedamos? En este, ¿va? Ah, no, perdón. En efectivo, dice, los timbres fiscales se pueden pagar en efectivo, mediante certificado. Los notarios de los documentos y contratos que se efectúan en inversión podrán cubrir el impuesto de timbres fiscales en efectivo en los bancos del sistema, cuando el impuesto a pagar conforme a lo establece la ley sea mayor de 3,000 quetzales, debe pagarse obligatoriamente en efectivo. ¿Estamos? Ah, pero acá aclara. En esos casos, los notarios conservarán el derecho de la comisión que establece el artículo 28. Ah, o sea que, fíjense, pues antes los notarios buscaban que uno comprara timbres y ganarnos el 10% en timbres. Pero ya que agregaron con las reformas del 44-2000, de a partir del 2000, aunque se siga pagando en efectivo, ellos tienen derecho a su 10% de comisión que está establecido en el artículo 28. Veamos el 28. 20 de la Administración y Fiscalización. Todos los funcionarios y empleados públicos, sin distinción de categoría o puesto que desempeñen, deben cumplir y exigir que se cumplan las disposiciones de cada ley y su reglamento. Entonces, por eso es que cuando llega auditoría y mira que algún documento no tenga timbre fiscal, nos va a cobrar el timbre más la multa. El requisito para que los documentos hagan fe en juicio tienen que tener timbres. 28 de la fabricación. La Administración Tributaria se encargará de la fabricación de los timbres fiscales. 24 derogados de la distribución y venta. Los patentados, la venta de especies fiscales al público se hará preferentemente a través de los patentados autorizados. Queda prohibido extender patentes a personas jurídicas. Las sociedades no pueden vender timbres fiscales, son las personas individuales, máquinas. 28 de los notarios y de la comisión de los notarios. A los patentados para el expendio de las especies fiscales se les reconocerá como comisión un 10% sobre el monto de sus compras. O sea, los que venden timbres fiscales ganan un 10% también. A los notarios se les paga un 10% también, dice el segundo párrafo. ¿Ok? Y la ley del timbre es la única que tiene sus multas, infracciones, sanciones y prescripciones. Aquí menciona qué hecho generador tiene multa y en el artículo 30 establece el valor de las multas. 20%, 1,000 quetzales, 100 quetzales, 5,000 quetzales. ¿Correcto? Y nos queda de tarea buscar lo de las donaciones, compañerita. Carol Vázquez quiere preguntar algo, es la de las donaciones. Carol Vázquez. ¿Hay preguntas, jóvenes?
Licenciado. Ok. Les queda de tarea verificar lo de los dividendos, porfa. Me lo traen el día martes y lo de las donaciones. ¿Ok? Está bien, licenciado, gracias. Bueno. Lick, disculpa, el día de mañana van a haber clases. No, porque hubieron el viernes pasado, recuerdo yo. Mañana no hay clases. Así que pasen feliz fin de semana largo para los que no damos clases mañana. Taca. Pasen feliz noche. Gracias, Lick. Feliz Noche. Feliz noche. Son las 57. ¿Todavía tienen alguna otra pregunta? Feliz noche. Licenciado, una pregunta. Sí. ¿Usted nos podría pasar ese PDF, el timbre? Ahí está en la página del portal de la SAT, ahí lo bajé yo ahorita, por eso es que ustedes miran el portal de la SAT nada más. Ahí está. Gracias. En la biblioteca de la SAT. Licenciado. Bien. Entonces se recuerdan que la ley del timbre viene para el primer parcial. El examen parcial lo hace el coordinador del curso. Su servidor solo trata de darles clases, de aclarar las dudas que tengan. Solo que a mí me quedó la duda de las donaciones. Espérenme, ahorita les digo. Yo tengo aquí un archivo de donaciones. Tranquilos. Voy a ser la compañerita de las donaciones. Manda, Lick. Ahorita le aclaro. ¿Qué dijo ella que había comprado una? Dice que no está contemplado dentro del timbre las donaciones. De plano solo paga ISR o paga IVA. Lo vamos a confirmar cuando estemos leyendo la ley del IVA o el ISR, o tal lo miramos para el día lunes. Les queda tarea buscar dónde están las donaciones. Pero no hasta el martes. Perdón, martes. IVA y ISR, ¿verdad? Sí, verifiquemos ahí lo de las donaciones. Y lo platicamos el lunes a primera hora. Gracias. Le queda de tarea a la compañerita que nos preguntó. Está bien, Lick, gracias. Bueno. Pero la ley del timbre no está. Lick, disculpe, ¿qué fecha es el examen parcial? Es el 21 o 22 de... Ahí está el programa del curso. 21 o 22 de febrero. Gracias. Bueno, pasen feliz noche. Feliz noche, Lick. Gracias. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick.
Thank you.